delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a negar a Dios a veces? A Dios lo podemos negar a veces hasta cómo llegamos a un lugar donde prediquen la palabra de Dios. ¿Y saben qué? No se trata de llegar lujosos con ropas ostentosas o cosas así costosas. Vestir normalmente, es todo, con sencillez, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios, de verdad. O sea, ¿verdad? Con sencillez. Pero también cubramos el cuerpo, que viene siendo la morada del Espíritu Santo, porque ahora ya no es el templo. Aquí no estamos en un templo, pero el Espíritu de Dios mora en el templo, que es el templo. ¿Cómo usted cuida el templo donde es la morada del Espíritu Santo? ¿Cómo lo cuidaría si Él es tan santo? 3 veces, ¿cómo lo cuidaría? Santificándose. ¿Andando desnudo en la calle? No. ¿Verdad que no? No. Lo estaría afrentando. Ajá. Esa es la gran diferencia. Y no es que sea uno legalista. La Escritura, Pablo le dice a Timoteo que enseña a los hombres a vestirse piadosamente, igual a las mujeres. ¿Qué le digo? Enseña. Enseña. Entonces en estos tiempos ya no se enseña, ¿verdad que no? Que venga como venga, llegue como llegue. Si llega enseñando media pierna, o sea, medio bustos, no le importa. Porque a la persona que está arriba del púlpito, a él no le importa que usted se salve. A él no le importa eso. A él lo que importa es El dinero. su dinero. A él lo que le importa es su ofrenda. A él lo que le importa es su sustento, pues. Sí. Su porvenir. Su porvenir. Aquí no se trata de eso. Aquí como familia estamos para enseñarnos la Escritura, para entender la Escritura juntos. ¿Y para qué? Para que unos a otros pues podamos guiar, ¿verdad? Sí. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Juntos se van a ir al hoyo. Sí. Y no queremos, ¿verdad?, que se vayan al hoyo. No. Queremos llegar juntos allá a la Amén, parte amén. celestial con el Señor. Sí, amén. Esa es la realidad. Es poco a poco, dicen. Sí, es poco a poco. Pero ¿sabe qué? Dice que el árbol debe de dar frutos. Si un árbol no da frutos, será cortado y será echado al fuego. Es la verdad. Y el hacha ya está de raíz. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ahí está. Los frutos del Espíritu Santo tenemos que demostrarlos. Ahora, como dijo el profeta Juan, el hacha ya está a la raíz, dice. Desde la raíz, no nomás de arriba del tronco. O sea, a la raíz, dice. Y serán cortados y echados al fuego. ¿Verdad? Entonces, vamos a orar, a pedir al Señor que nos ayude, que me ayude a mí también y que, pues, que nos entendamos, ¿verdad? Sí, amén. ¿Y saben qué? Yo no soy la autoridad aquí. Yo no tengo autoridad sobre ninguno de nadie aquí. ¿Verdad? Todos aquí tenemos el mismo derecho, tenemos la misma autoridad. Porque todos predicamos la palabra donde quiera que andamos, le compartimos a alguien. Sí. Todos somos hijos de Dios. Dice que como hermanos, ¿verdad?, y hijos en la fe, así debemos de caminar. Entonces, si el hermano Ismael comparte en el film, si Roberto le comparte que le ayuda a soldar, si mi hija le comparte en la escuela, si el hermano le comparte a sus alumnos, a sus compañeros maestros, entonces ya la hermana María pronto va a compartir, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Todos compartimos el Evangelio, todos lo llevamos. Sí, amén. Ese es el mandato de Dios. Llevar el Evangelio, ¿verdad? Sí. Y yo digo, yo no me opongo a que una mujer le hable el Evangelio a otra persona, a una mujer, sino que la Escritura habla de que los que van a predicar la palabra de Dios, Pablo dice que la mujer debe de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a obedecer, ¿verdad? No dice que predique, eso es diferente, pero sí podemos enseñarles. Todos. ¿Por qué? Porque Pablo también a Timoteo le dice que unos van a ser obispos, otros van a ser diáconos, ¿verdad? Otros van a ser, los obispos son los pastores. Entonces no digo pastoras, No. dijo obispos. Yo miro cuando Jesús, hemos estado escudriñando a Mateo allá en North Dakota, ¿verdad? Cuando Jesús le decía a alguien, sígueme, dejaba lo que estaba haciendo y se levantaba y lo seguía. Y dice, y las mujeres le servían. ¿Y ven la diferencia?
y las mujeres les servían. Entonces Jesús mandó a predicarse de dos en dos a los hombres y las mujeres les servían. No dice que iban y predicaban. ¿Sí se fija? Y no es que tengamos nada en contra de las damas, de las mujeres. No. Las mujeres van a enseñar a las mujeres más jóvenes y las mujeres van a compartirle a otras personas el testimonio. ¿Quién es Jesús? Pero ya dice, para ponerse en un lugar a enseñar a una congregación, no existe en la Biblia. Habla de obispos, habla de pastores, pero no pastoras. Entonces allí es donde muchos sacan fuera del lugar la palabra, ¿verdad? Dios nos ayude, hermanos. Padre bendito, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, creyendo, Señor, que donde estamos dos o tres congregados en tu nombre, ahí es que estás tú, Señor. Espíritu Santo del Señor, anhelamos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de este lugar, Señor. Yo solo soy, Señor, un siervo inútil, Señor. Yo no soy nada, Señor. Oh, Santo de Israel, Señor. ¿Quién soy yo, Señor, para compartir, Señor, de las buenas nuevas de salvación, Señor? Mía es la confusión, dice el profeta Daniel, Señor, en el capítulo 9. Tuya es la justicia, Señor. Tuya es la sabiduría. Tuyo es el poder, Señor. Porque tuya es la alabanza, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en este momento, en esta mañana, Señor. Que podamos, Señor, disfrutar este momento, Señor, en tu presencia, Señor. Y después de aquí, Señor, que podamos, Señor, platicar y convivir, Señor, como hermanos, en un mismo propósito, en un mismo sentir, Señor. Toda la gloria, todo el poder y la alabanza, Señor, sea para ti, Señor. Oh, Santo de Israel, Señor. La gloria y la honra, Señor, el poder y la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar ahí en el libro de los Hechos, le dije, ¿verdad? Sí, amén. No era empezar en el libro de los Hechos, pero después me voy a ir allá en el libro del apóstol Judas, ¿verdad? Espero, hermano, que lo que vamos a leer aquí no sea de confusión, sino que sea para edificación para nuestras vidas, ¿verdad? Que nos ayude, que no haya desigualdad. No quiero que piensen como yo, piensen como dice la Biblia. Sí, amén. Porque de qué sirve, ¿verdad? De que yo quiera cambiar a alguien, no va a poder. No se puede. Es Dios el que puede cambiar a través de la palabra. Amén, amén, sí. Entonces, usted tiene que pensar como dice la Biblia. Amén. Porque dice, maldito aquel que le ponga, maldito aquel que le quite. Y yo no quiero quitarle, yo no quiero ponerle, ¿verdad? Vamos a empezar a leer del versículo 14 en el libro de los Hechos, capítulo 2. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis
y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿verdad? Me parece que es así, por la H, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito es el Señor. Ahí vamos a parar. Como podemos mirar, dice que creyeron. Y fíjense lo que dice aquí en los últimos versículos Pedro, dice que se bautice cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, ¿verdad? Jesús mandó bautizar, dice, ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acá en la doctrina de perseverar en la doctrina de los apóstoles, dice que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. ¿Sí se fijan? A veces yo tengo alguna enseñanza que pues fui movido a anotarla en North Dakota el año pasado, ¿verdad? Buscando por qué Pedro bautizó y sugirió bautizarse en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo de igual manera dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahorita nos están enseñando que es en el poder de Jesús, pero aquí dice en el nombre de Jesús, ¿verdad?
No dice en el poder. En el poder de Jesús dirán tal vez los testigos de Jehová. Ellos usan eso, que es una fuerza, ¿verdad? ¿Cómo dice? Activa. Pero aquí dice en el nombre de Jesús. Entonces, también estoy mirando aquí, porque vosotros, dice, para vosotros la promesa y para vuestros hijos, ¿verdad? Y luego dice, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, dice, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. La palabra exhortaba, si ustedes pueden mirar, dice, en otra versión mataron, a quien crucificaron, como los estaba como señalando, ¿verdad? Ustedes los asesinos. Es más, el diácono Esteban, en el libro de los Hechos, él sí les dice, a quien ustedes mataron, a quienes ustedes crucificaron. Esteban se lo dijo, ¿verdad? Y dice que todos crujieron los dientes a una y arremetieron contra Esteban. Y agarraron piedras y lo mataron. Y lo apedrearon. O sea que esa es la palabra exhortar. Esa es la palabra exhortar, incomodar. Decirte lo que has hecho mal. O decirme a mí, la palabra me exhorta cuando ando torcido. Que ando mal. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le dice? Diciendo ser salvos. Miren, los exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. ¿Cómo le llama a las generaciones? ¿Cómo les llama? Perversas. Entonces son personas que hacen el bien y están bien. Ya ven que no nomás dice yo hago el bien y todo está bien. La escritura nos señala como perversa generación. Entonces dice que añadía que aquí dice quiénes, a los que iban a ser salvos, ¿verdad? Entonces lo que quería que miraran es que aquí en el libro de los Hechos dice que permanezcamos en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y si seguimos la doctrina de los apóstoles, aún aquí, ¿verdad? Aún aquí, en el versículo ahorita que estaba leyendo, aquí estaba leyendo, era aquí atrás en el versículo, en el versículo 14, dice, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, alzando la voz. Y algunos dicen, cuando el hermano comparte está enojado. No es que no esté enojado. Dice que hay que alzar la voz, ¿verdad? ¿Y por qué alzó la voz? Para que lo escucharan, ¿verdad? No le dijo se quedó mudo y a pura señal les hablaba. Dice que alzaba la voz. Por eso el Señor dice que como trompeta de Dios es que tenemos que compartir el evangelio, ¿verdad? Como un centinela. ¿Qué hace el centinela? Si el centinela mira peligro, va a gritarles para que se despierten, que hay peligro, ¿verdad? Porque si se duerme el centinela, que van a llegar, los van a matar a todos. Es lo mismo, todos los cristianos deberíamos de ser centinelas, siempre advirtiendo, hay peligro, hay peligro, hay peligro. De entrada nomás quería empezar con la palabra en el libro de los Hechos, de que la escritura dice que se fueron añadiendo los que iban a ser salvos. Por fe nosotros creemos que se van a añadir los que van a ser salvos al evangelio. No es porque tú los quieras convencer o tú los quieras convertir, ¿verdad que no? Entonces, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hay muchos versículos, muchos versículos que enseñan cómo inició la iglesia. Allí inició la iglesia. Algunos quieren confundirlos diciendo que fue en el año 2000, no sé qué, dice un sacerdote, ¿verdad? Que inició la iglesia. No es cierto. La iglesia inició desde que salió el pueblo de Israel de Egipto. Realmente, el pueblo de Dios escogido para Dios, lo cual en el libro de Hebreos dice que ahora nosotros somos ese pueblo también. En el libro de Hebreos dice, ya no hay judío, ya no hay griego,
sino que todos somos iguales, ¿verdad? Entonces ahí somos añadidos nosotros también a esa iglesia que Dios escogió de este mundo. ¿Por qué? Porque ellos también tratan, y no estoy juzgando a nadie, estoy enseñando lo que las escrituras relatan. También dice que el dedo de Dios le entregó las tablas a Moisés. No fue un hombre quien la escribió, fueron 10 mandamientos para que el pueblo de Dios que salió de Egipto se guiara a través del desierto y llegara a la tierra prometida, y les dijo: a través de esto es que ustedes van a vivir, y si cumplen estos mandamientos van a ser salvos. Dios les dice a los de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Fue un hombre? Es mentira. La palabra de Dios dice que es eterna. Jesús dice: mis palabras nunca pasarán. Entonces las palabras de Dios se han venido diciendo desde los profetas. Jesús mismo recalca en el libro de Mateo que aprendamos de Daniel. Se me hace que es en Mateo capítulo 13. No estoy seguro, ¿verdad? Pero estaba leyendo yo que Daniel dice de Jesús que aprendamos de las profecías de Daniel, ¿verdad? Que aprendamos de las profecías de Daniel. Entonces, si Jesús dice eso, porque dice que cuando veamos en el lugar, dice santo, la abominación desoladora, dice que entonces vendrá el fin, ¿verdad? Dijo Jesús. No estoy seguro si es ahí o es en el 16 de Mateo, ¿verdad? La verdad, hermanos, no lo tengo en la mano, pero Jesús lo dijo: aprendamos de las profecías de Daniel. Entonces, la palabra de Dios, ¿de dónde viene? ¿Fue escrita por el papado romano? No es cierto. ¿Y se fijan? La palabra de Dios ha sido eterna. La palabra de Dios ha sido desde el principio, desde el Génesis. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dice Dios: hagamos. Y aquí, o sea, ahí ya se dio la palabra, ¿verdad? Y empezó a hacer las cosas. Entonces, muchas por eso las personas se confunden. En primer lugar, sale el pueblo de Israel con la palabra de Dios, porque dice que Moisés daba la palabra de Dios. Dios le dijo a Moisés: tú vas a ser como Dios. O sea, tú me vas a representar, ¿verdad? Y lo que tú digas se va a hacer. Y lo que Moisés decía, se hacía. Pero ¿quién se lo decía primero a Moisés? Dios le decía: echa la vara así, así. Mete la vara así, así, ¿verdad? Diles esto al faraón. Y iba Moisés y lo hacía. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, de igual manera también Jesús decía: yo no hago por mi propia cuenta, dice, lo que quiero, sino que yo hago lo que mi Padre dice, me dice que haga, ¿verdad? Lo que yo vi hacer a mi Padre es lo que yo les anuncio a ustedes. Es lo que Jesús también recalcaba, porque Jesús dijo también, ¿verdad? Dice: yo he venido en nombre de mi Padre. No vengo en mi propio nombre. No, dice: yo he venido. Y en el libro de Corintios dice que cuando Dios introduce al primogénito del mundo, y luego también, ¿verdad? Veamos esto. No nomás eso. Entonces el punto es este: ¿qué hicieron los de Israel una vez que empezaron a caminar en el desierto? Cuando sube por esos mandamientos, cuando sube por las escrituras escritas por el dedo de Dios, ellos tuvieron temor. Fíjense a dónde llega el punto. Este es el temor ahorita en la humanidad, en todo el mundo. Este es el temor. No quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabe qué quieren escuchar? Mentiras. ¿Quieren escuchar o queremos escuchar lo que tú quieres escuchar, lo que yo quiero escuchar, lo que tú quieres practicar? Tienen y tenemos temor de escuchar la verdad, porque la verdad va a ser libre a la persona. La verdad me hará libre, y la verdad va a ser libre a todos. ¿Y qué pasó? Dios los llamó a todos que subieran al monte. Él mismo les iba a dar los mandamientos. Y dice que se escucharon relámpagos, sonidos como de trompeta, y el monte humeaba. Entonces ellos tuvieron temor, dice. Y le dijeron a Moisés: ve tú, para recibir pues los mandamientos. No quisieron. Y ahí fue cuando Moisés estuvo 40 días arriba, ¿verdad? Hasta que Dios le entregó. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Entonces Dios dijo: bueno, déjalos, ¿verdad? Y se los entregó a él mismo, pero él en persona les iba a decir esto y esto. Y aún así, sí lo escucharon, porque dice que eran como bocinas, y que el pueblo escuchó. La Biblia dice que el pueblo escuchó la voz de Dios.
Sé que ni siquiera Moisés llegó y les dijo. Dice que el pueblo escuchó la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Por no querer escuchar la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Se puso a jugar el pueblo. Le dijo a Aarón, haznos un Dios. Porque aquel que nos sacó de Egipto, ¿acaso fue Moisés el que lo sacó? ¿No dice que con brazo extendido y el poder de Dios lo sacó? ¿Que Dios mismo lo sacó? La escritura dice, ¿dónde quedó eso? Se les olvidó. ¿Y qué hicieron? Se hicieron un becerro. ¿Qué pasó con ese becerro? Eso se llama idolatría. Uno de los mandamientos. No te harás imagen ninguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro. Ahí está tu Dios Israel, le dijo a Aarón, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Empezaron a bailar, a hacerle ofrendas, a inclinarse al becerro. Y eso se llamaba como una vigilia. Porque dice que amanecieron ahí, ¿verdad? Amanecieron ahí adorando al becerro. Desde allí se fijan la diferencia, para que no nos engañen a veces, que llega alguien y te diga, oh, que la iglesia católica es una Biblia, mentira del diablo. Y que te digan, tú la lees porque la iglesia católica deberías de ser agradecido. No es cierto, la Biblia dice que Dios con su dedo dio los mandamientos, los cuales ahora tienen que ser escritos en tu corazón y en el mío, para poderlos vivir. Y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando el hombre nace de nuevo y la mujer nace de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces venimos hablando de ¿qué? Las falsas enseñanzas. Ese era mi punto. Sí. Era mi punto de la Biblia. Por eso ahorita que alguien mencionó el libro de los Hechos, dije yo, pues gracias Señor, ¿verdad? Porque ahí está como empezó. Sigamos la doctrina de los apóstoles, dice. Los apóstoles enseñaron que hay que santificarse para Dios. Los apóstoles señalaban el pecado. Los apóstoles, si había un fornicario, lo pedían que lo expulsaran, que lo echaran, se lo entregaran a Satanás. Los apóstoles enseñaban que había que vivir en el Espíritu. El apóstol Juan enseñaba que no hay que vivir en la carne, porque el que vive en la carne dice las cosas de la carne hace. Y eso es lo que nos lleva al pecado. El que vive en el Espíritu, las cosas del Espíritu va a hacer. Eso está ahí en el libro de Romanos 8, de versículo 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como dice la escritura en el libro de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver qué dice Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Porque yo quería hablar de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, ¿verdad? Y tenemos que, como hijos de Dios, analizar. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo. Es segunda de Timoteo, capítulo 4. Y lean conmigo para que nadie no diga a ustedes, no, pues el hermano a lo mejor no me lo está inventando. O sea, lean conmigo lo que traigan, la Biblia que ustedes tengan, o acérquese ahí, hermana, con él para que vea cómo está el asunto, ¿verdad? ¿Qué dice en el libro de los Hechos que Pedro que hacía? Los exhortaba, ¿verdad? Y la palabra exhortar, la verdad, hermanos, es también reprender, animar, reprender, redargullir, decirle que está equivocado, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, capítulo 4. ¿Qué le dice Dios a Timoteo? Versículo 1. Te encarezco delante del Señor, ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predican la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, ¿cuando qué? Cuando no sufriremos la sana doctrina. Ahora vean, ¿por qué más? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué? Maestros, conforme a sus propias. Hermano, usted que es maestro, ¿qué son concupiscencias? Nuestras propias creencias, pensamientos, ideas. ¿Y se fijan? Ideas, pensamientos. Eso es. Las ideas, pensamientos.
¿Y qué dice que hagamos en el versículo 1? Que delante de Dios, dice Jesucristo, te encarezco, te exhorto, delante de Dios, que enseñes la verdad, le está diciendo, que juzgará él. que enseñes la verdad. Entonces, ¿por qué? Este es el asunto. Este es el asunto. Y apartarán la verdad. Miren, no hablan con la verdad, pues. Apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las Fábulas. Las palabras fábulas son mitos, son vanidades, son mentiras, inventos, imaginaciones, que imaginan cosas y empieza a volar el pensamiento y llegan, como el hermano decía, quieren llegar como la torre de Babel, quieren llegar hasta el trono de Dios. Lo que fue dicho como profecía para los últimos tiempos está en Apocalipsis, se le fue dado al apóstol Juan, y ahí dice, ya no le añadan, no le quiten, eso es. El que tenga entendimiento entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice en el Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Entonces dice, pero tú, sé sobrio. ¿Verdad que no dice borracho? No. Eso es lo contrario de ser borracho. Sobrio. Velar. Estar listo, preparado. Sobrio. Ser sobrio. ¿Qué más dice? Mas tú, dice, ser sobrio. En todas las cosas sufre penalidades. Dice, soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Ahora si alguien sale a la calle a predicar, no lo dejan. Si no le dice el pastor, vaya a predicar. Vaya a predicar, hermano. Si no, el pastor lo pone como líder del evangelismo. Jesús puso líderes de evangelismo. Jesús mandó a predicar el evangelio a toda persona. Toda persona. A todos nos demanda ir y llevar el evangelio a predicar. Dos en dos. ¿Verdad? Todos tenemos esa orden. Exactamente. Ahora, si un pastor no te deja predicar, no vas a predicar. Eso se llama apostasía. Apostasía. Se llaman anticristo, dice Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18. Sí, amén. Ahorita lo estábamos leyendo ahí adentro, ¿verdad? Sí. Se llama apóstata. Porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo, el versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Timoteo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se ha acercado. Y dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también ¿a quién? A todos los que aman su venida. ¿Quién ama su venida? Amén. Yo amo su venida, ¿verdad? Por eso lo estoy esperando. Por eso es que soy celoso de la palabra. Debemos de ser celosos de la palabra, amar la venida de Dios, amar al Señor. Usted no se va a salvar más por decir yo creo. El árbol tiene frutos. Un árbol tiene que dar frutos. Y esos frutos se tienen que manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Siendo sobrios, apartados, guardándose, esperando. No creo que si seguimos con los de afuera, como dice el apóstol Pedro, ¿qué les dijo? Salir de esa perversa generación. Y no es que yo esté maldiciendo a las personas, no. Es que a ellos, como dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 5, dice, no pido que se aparten, dice, de los que son del mundo, ¿verdad? Sino apartados de aquellos que se hacen llamar hermanos. Dice que son fornicarios, o avaros, o adúlteros. Dice, apártense de ellos, ¿verdad? Señala a la iglesia. No señala a los de afuera, sino como, entonces, ¿cómo los vamos a ganar? ¿Verdad? No los podremos ganar. La verdad que no. ¿Verdad que no? No. Entonces ese es el asunto. Que vendrán hombres avaros, amadores de sí mismos. Vamos a ver qué dice el apóstol Judas. A ver qué dice el apóstol Judas. El apóstol Judas, hermanos, era hermano del Señor Jesús. Era medio hermano según la carne con María,
¿verdad? Algunos dicen que María no tuvo más hijos. La Biblia nos enseña que Judas y Santiago eran hermanos, medios hermanos de Jesús. Dice medios hermanos, no dice hermanos en la fe, ¿verdad? En alguna ocasión a María, a Jesús le dijeron, yo estaba leyendo ahí en el libro de Marcos, y me hace que en el capítulo 4, he ahí afuera, dice, llegó, no dijo, los hermanos de la fe. Aún acuérdense que no estaba la iglesia, aún todavía no estaban los cristianos cuando se convirtieron, cuando Pedro predicó, ahí comenzó la iglesia cristiana. Entonces le dijeron, dice, ahí te buscan afuera tu madre y tus hermanos. Vean lo que dijo Jesús. Dice que Jesús, extendiendo su mano a los que estaban ahí, que lo seguían, les dijo, señalándolos, he aquí mi madre y mis hermanos, dice, todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mi madre y mis hermanos. Y no es que Jesús estaba despreciando a María, no es eso, porque no dijo Jesús despreció, Jesús maldijo, no. Pero hay quienes quieren torcer la escritura. No, ¿verdad que no? Dice, he aquí, esto era una enseñanza para decirles, vienen tiempos donde los que crean en mi nombre serán llamados hermanos. Por eso es que Pablo dice en Corintios capítulo 5 que si hay algún fornicario dentro de la iglesia haciéndose llamar hermano y ahorita nosotros nos hacemos llamar hermanos. Es lo que quiere decir la escritura, ¿verdad? Sí. En la fe. Sí. Antes todavía no había eso de los hermanos, ¿verdad? Entonces yo no vengo, ni estoy diciendo, ni estoy criticando a nadie, ni estoy diciendo, no, lo que quiero decir, no saquemos la escritura fuera de lugar. Hay que vivir con la escritura, porque la Biblia es para instruir, para enseñar, toda es la palabra de Dios. Sí, amén. Para eso es. A ver qué dice el apóstol Judas. El apóstol Judas es un solo libro atrás de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro, pero es antes del Apocalipsis 1. Y Judas se llama siervo de Jesucristo. Ellos no creían en Cristo primero, dice. Dice que los hermanos, no creían en Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Fíjense. Mas sin embargo, vean cómo ahora Judas sí reconoce a Cristo como Señor. No con aquel orgullo diciendo, soy salvo porque Jesús es mi hermano. ¿Verdad que no? No. Vamos a ver cómo lo dice. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Qué dijo? Siervo. ¿Verdad? No dijo mi hermano. Fíjense. Judas, siervo. Siervo de Jesucristo ese. Y hermano de Jacobo. Y hermano de Jacobo, a los llamados en Dios Padre y guardados en Cristo. Para los que dicen que Dios es, que Jesús es el mismo y que no hay otro y que da. Dice a Dios Padre y a Jesucristo. Misericordia y paz, amor, os sean multiplicados. Amados, dice el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, o sea, de escribirles, es lo que quiere decir, de escribirles, si lo traducimos en la palabra correcta, no ocupo quitarle, no ocupo ponerle, escribiros es escribirles, ¿verdad? No le voy a quitar, acerca de nuestra comunión, salvación. Me ha sido necesario escribirles, es lo que quiere decir, escribiros. ¿Y qué dice otra vez? No, que no hay que exhortar. Aquí Judas otra vez está exhortando. Y exhortándonos a que contendáis. Miren, ¿qué es la palabra contender? Ya habíamos mirado, Irelda, qué es contender, ¿no? ¿Qué es contender, Karen? Irelda. La palabra contender es como, si es posible, la palabra contender, Marimael,
es defender. Defender. ¿Entiende? Ajá. Dice averiguar. Defender, sí, sí, Si es posible hasta pelear. sí. Sí, amén, amén. Dice, diga, Pelear. defender. Sí, sí. Esa es la palabra contender. Que contendáis. ¿Y qué dice todavía? Mire, Defender. ardientemente. Ardientemente, esto quiere decir con celo, celosamente, Ardientemente por la fe. por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué dice? Hombres impíos que convierten. ¿Cómo convierten el evangelio? Libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios, y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro, miren, habla de dos aquí, ¿eh? Al Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? ¿Hombres qué? ¿Que convierten en qué? En libertinaje. Por eso si llega la hermana de verdad provocativa a la iglesia, eso es libertinaje. Oh, está bien, ahí la lleva, ahí va. Así dicen. ¿Quién no saben que el pecado entra por los ojos? Nosotros los hombres tenemos esa debilidad. ¿Cómo va a llegar una hermana o un hermano, que sea un hermano, verdad? Igual la mujer también tiene sentimientos. Si no está bien fundamentada en los principios del Señor, ¿a dónde va a correr su instinto? Su instinto es correr a buscar la lujuria, es la realidad. Por eso, hombres mentirosos, impios, dice, impios, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Nunca exhortan. Aquí dice exhortar, reprender el pecado. Y no es que le falte el respeto al hermano o al hermano. No, es que tienes que reprender lo que tú estás mirando con tus ojos. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 16 en adelante, no lo vamos a leer. Hay un sacerdote llamado Elí. Ahí dice que la palabra había escaseado. Y dice que los hijos, ¿por qué cuando la palabra escasea, qué pasa? Ya no se predica la verdad, ya no se exhorta al hermano, ya no se reprende a los hermanos, ya no se le guía con la palabra de Dios. Ahora otra, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, le dice, leímos ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo y se salvarán, dice, los que te escucharan. ¿Cómo le digo? Los que te oyeren. Si les enseñas la verdad. Pero si no les enseñas la verdad, ¿qué conviertes la palabra de Dios en libertinaje? Y por eso es que las iglesias están como están. No hay respeto. Se suben a los altares, tocan en chores, en sandalias. Ya los hubiera consumido el Señor si hubiera sido de verdad en los tiempos de la ley. Ah, pero estos hijos del diablo sí dicen, si no das el diezmo eres hijo del diablo, eres ratero. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué permiten eso? Perro mudo, dice este Jeremías, Ezequiel 24 y 23. Ezequiel 24, Jeremías 23, ahí habla. Pero estos pastores, dice, perros mudos, ya vendrá su día. Ya vendrá su día. Dice, y Él les va a dar el pago. Él les va a dar el pago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No quitar la doctrina de los apóstoles, predicar la santidad, enseñar a los hermanos, las hermanas, enseñar a las mujeres más jóvenes a conducirse delante de la iglesia en santidad. Pero no lo están haciendo. ¿Qué está pasando? El asunto es que, ¿saben qué? No sabemos cuándo nos vamos a morir. Y si nos llegamos a morir, ¿qué va a pasar? ¿Acaso no hay condenación? Jesús es justo y vendrá el juicio, dice en Apocalipsis 20. Se sentará en el trono blanco y los libros van a ser abiertos. El mar entregará a los muertos. El infierno, miren, desde allí el infierno entregará a los muertos. La muerte entregará a sus muertos. El mar entregará a sus muertos. El Hades entregará a los muertos. ¿Dónde están entonces? En el infierno también están, ¿verdad? Y serán juzgados conforme a sus obras. Y dicen, no hay infierno. Solo aquí en la tierra es el infierno. No, hombre, aquí en la tierra vamos a pasar persecución, dice, por la palabra de Dios. Leíamos adentro ahorita, por defender el evangelio.
Eso va a traer a los que predicamos la verdad, siempre alguien te va a aborrecer, porque por la verdad te van a aborrecer. Y si yo estoy leyendo la pura escritura de Dios, yo no lo estoy componiendo, no estoy usando de teología humana, no estoy hablando de nada más que de la palabra de Dios. Y es todo lo que estoy hablando. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo porque la carta de Judas solo es un capítulo y quiero terminarla para allí, hermanos, terminar este mensaje. El buen entendedor, pocas palabras, es la realidad. ¿Verdad? El hombre inteligente y la mujer sabia edificará. La mujer sabia edifica la casa, el hombre inteligente también. ¿Y cómo se va a edificar la casa? Con los principios de Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo, viene, vean, desde el principio que yo empecé, sacándolo de Egipto, después, ¿qué dice? Destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para que el juicio de gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos o puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego, ¿qué? Fíjense, desde entonces están en el fuego eterno, todos esos. Y luego, ¿qué dice antes de ahí? Miren, fíjense bien, fíjense bien. Fíjense bien, miren. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Sabían ustedes que Sodoma y Gomorra era una perversión grande? Si ustedes se fijan en la historia, cuando los ángeles llegaron con Lot, los mete para adentro. Llegó los hombres, dice, se levantaron, vinieron, se hicieron como un montón de hombres y querían que se los sacaran para afuera para tener relaciones sexuales con ellos. En Romanos 1 habla que el hombre dejó de ser lo que por naturaleza es de hombre, tener relaciones con mujeres, echándose con varones. Las mujeres dejaron el uso natural, que por naturaleza es tener relación con sus hombres, pero conforme a Dios, no porque sí, ¿verdad? No antes del matrimonio, pero la naturaleza de Dios es esa. Ahora también, ¿qué enseñan en el catolicismo? Es la realidad. Fíjense en cómo hay una gran confusión y mentira del diablo. Señor, reprenda al diablo. Amén. Son gays, hay que amarlos, no pasa nada. Se murió el gay, van y lo entierran, la sangre, y lo dice, está con el Señor contemplando el trono de Jesús. ¿Qué mentira del diablo? Dice la Biblia que los afeminados no entran. Dijo la palabra. En Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios, no entran. Ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los afeminados, nada dice de eso entran. Ni los fornicarios. Ahí nomás les dicen, siga, así la lleva. Hay que amarlos, me dijeron en mi casa. Sí, yo los amo, pero necesito enseñarles la palabra de Dios. Porque los que te oyeren, le dice Pablo a Timoteo, se van a salvar. Porque están escuchando el consejo de Dios, no el consejo de un hombre. Y andan las niñas con niñas, y todo está bien, no pasa nada. Vamos a ver qué dice el 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, aquí vuelve a hablar de los mentirosos, que convierten el libertinaje en la palabra de Dios. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, y no la del hombre, porque hay quienes enseñan, si no te sujetas al pastor, hijo del diablo, dice que tú no eres hijo de Dios, que eres una cabra, que rechaza la autoridad, dice, pero no está hablando de esa autoridad, está hablando de la autoridad de Dios. Miren, vamos a mirar, porque dice que hacen libertinaje, ¿qué dice? Las cosas de Dios, no las de los hombres, dice arriba en el versículo 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? En el versículo 3, hermano, ¿hay mal? Sí. Sí, ok, vamos a mirar. La autoridad y blasfeman. ¿Qué es? ¿De las qué? De las potestades superiores. Un hombre no es una potestad superior. Esas están en el trono de Dios. Amén. Arcángeles, Querubines. esos son superiores. Potestades superiores. Pero cuando el arcángel, mire, para que vean,
Es más, y habla hasta de Dios. Esa es la potestad, mire. Porque el arcángel Miguel, si dijera que el arcángel Miguel es la potestad superior, entonces no dijera esto. Porque el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. No atrevió a proferir juicio de maldición contra ¿quién? Contra él. Sino que él dijo, ¿qué? El Señor te reprenda. Esa es la potestad superior. Fíjense, el Señor. Pero estos blasfeman a causa de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Es lo que pasa, ¿se fijan? Es como un policía, conoce la ley, te castiga de acuerdo a la ley y te da tu ticket. Pero ofrécele un soborno y corrompe la ley, ¿verdad? Así es en México. Aquí todavía no, gracias a Dios. Aquí en Estados Unidos todavía no se practica eso. Pero en México sí. En otros países, en Nicaragua, en Honduras, El Salvador, en cualquier Nicaragua, el Chile, el Perú, donde quiera. Ellos conocen la ley, primero estudian. Aquí el hermano es maestro. Y yo pienso que si él está haciendo derecho, saben que la ley, hay códigos en la ley. ¿Y qué hacen? La corrompen. Estos hijos de Satanás, predicadores de hoy en día, están corrompiendo la palabra de Dios, la están vendiendo. Están vendiéndola, están manipulándola, la están pisoteando, están blasfemando contra el Señor. ¿Verdad? Ah, pero que se levante un hermano que predique y luego a ver qué pasa y luego dice, no hombre, ese es un rebelde, ese no se sujeta, no es una oveja, se descarrió, pero aún así no se han dado cuenta que los que están corrompidos son ellos. ¿Verdad? ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Así dije una vez yo en una predicación. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí si no predico la verdad! ¡Ay de mí! Miren, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam no quería vender la bendición que Dios le ordenó que bendijera al pueblo de Israel, más el otro rey, el Balac, le mandó mucho oro, todo para comprarlo, para que maldijera al pueblo de Israel cuando iban para allá con Balac. Y lo quería hacer, pero ¿qué le dijo el Señor? Cuidado, no les digas lo que te digo, que hasta un ángel lo iba a matar en el camino, si no se echa la burra. Imagínense, hasta una burra necia de carga, una burra de carga. La Biblia lo dice, miren, vean. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Y quiénes usan la contradicción de Coré para decir que aquel hermano es como Coré, que no se sujeta a ellos? Esos mismos mentirosos que lucran la palabra de Dios, que convierten en libertinaje la palabra de Dios. Si un hermano quiere hablar la palabra de Dios como está escrita en la Biblia, dice que es un Coré, que se está revelando. Aquí me enseña que la contradicción de Coré es como la de Balaam, ¿verdad? Porque se opuso a la palabra de Dios. Yo no me estoy oponiendo a la palabra de Dios, yo estoy enseñando la palabra de Dios. Ay de mí, como dice aquí, si yo no enseño la palabra de Dios, la uso como un libertinaje, ¿verdad? Dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan. Comiendo con vosotros. ¿Qué tiene de comer? Haga comida para ir a visitarlo. ¿Y se fijan? Haga comida. Hágase unos chiles rellenos, hágase un pozole. ¿Qué dice que hacen? Comen impúdicamente con vosotros. Mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá. Por los vientos, árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está preservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo, desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras impias que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra
¿Qué dice? ¿Contra qué? Contra él. ¿Contra quién? Dios, contra Jesús, Contra la potestad de Dios. contra Dios, sí. Esa, contra él han hablado y siguen hablando. Estos son murmuradores, querellosos. Ah, no, pero el hermano es murmurador, dice. Si llama la atención a alguien que miró mal, ¿verdad? Es murmurador. ¿Quiénes son los murmuradores? Dice la Biblia. Querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Para sacar provecho. Dinero. ¿Qué es adular? Motivándolos, motivándolos, convenciéndolos, mintiéndoles, ¿verdad? Para sacarles provecho, vendiéndoles la palabra. Yo digo, siquiera pagaras por la verdad, Pues sí, siquiera pagáramos por la verdad, pero pagamos por la por mentira. la mentira. Pagamos por la blasfemia del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos comprando últimamente, Sí. ¿verdad? Esa es la realidad. ¿Qué dice? Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron y dichas. ¿Cuáles palabras dijo Pedro? ¿Ya ven? Dichas por los apóstoles, miren, Sí. de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. La palabra lascivia, yo ya la analicé, también una vez la compartí en la otra prédica. La palabra de lascivia dice que esos son sensuales, amadores de sí mismos, ¿verdad? Hasta que pierden la sensibilidad del Espíritu Santo, dice, y se van a la lascivia. ¿A qué? Querellosos de ellos mismos, amadores de sí mismos, burladores de la palabra, pierden la sensibilidad del Espíritu Santo. Por eso suben al púlpito y son payasos. Payasos. Ya no le dan palabra al pueblo. Le dan una palabra y le avientan una payasada. Le dan una palabra y le avientan un chiste. Y la gente una cargada. Le dan una palabra y qué vergüenza, la verdad. Sí. Están arriba de los altares. Si fuera como en los tiempos de la ley, ya le hubiéramos puesto un mecate para sacarlos cuando caigan muertos de ahí de arriba del altar. Porque la palabra dice que tenían que ponerle campanitas en los pies a los sacerdotes. Ahorita un sacerdote es el que predica la palabra, es la realidad. Es el que está ejerciendo un sacerdocio, porque está llevando la palabra de Dios. Sí. Hay que ponerles campanitas y mirar y escuchar. Cuando ya no son las campanitas, es que ya los mató el Señor. Si estuviéramos en la ley, pero no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero hay de ellos, dice aquí el apóstol Judas, ¿verdad? Sí. Hay de ellos, porque ya viene su pago, dice. Ya viene su pago, ¿verdad? Pero vosotros, dice, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe. La palabra santa, ahí está, santísima fe. Santísima fe. Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo puede? Yo no creo que una mujer que, de verdad, que ya tiene 5 años en la iglesia, bueno, yo digo ya de 2 años para adelante, que dice: me convertí. Y testificamos, se convirtió, dicen. Ya nació de nuevo. O un hombre. Entran desnudos a un templo. Para vergüenza vuestra, dice la Biblia, Pablo lo dice. Lo digo en Corintios capítulo 6. Para vergüenza vuestra lo digo, dice. La verdad, cuando habla de los fornicarios. Entre vosotros están fornicarios. Para vergüenza vuestra lo digo. De verdad, hermanos. Sí. Que no da frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nadie nos enseña la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo es santo y Dios es santo, la persona porta al Espíritu Santo. Debe de andar en santidad. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia. Algunos que dudan, para que vean que dicen: ay, no le enseñes, déjalo. Él la lleva solo, tú ya no le digas nada. ¿Cómo va a llegar una persona a una iglesia si la persona no le comparte afuera? ¿Cómo? Tiene que compartir la palabra del Evangelio. Amén. Tenemos que compartir. Y vean bien lo que dice, vean. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros, dice, tener misericordia,
con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero si tenemos que tener misericordia ese. ¿Y se fijan? ¿De quién se tratará? De los que no son cristianos. Tengamos misericordia. ¿Pero qué dice? Aún aborreciendo la ropa esa contaminada. Pero si tenemos que tener misericordia y hablarles el evangelio, porque todos leían en la mañana aquí los hermanos Juan 3:16. Sí. Porque Dios Amor. amó al mundo Sí. y entregó a su único hijo para que todo aquel que en él creyera fuera salvo. Sí, amén. Más el 17 dice, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el 17, hermano? ¿Usted se recuerda? Si se recuerda, Juan 3:16 y luego el versículo 17. El que estaba aquí. Sí, en la mañana. Juan 3:16. Ahorita que lo encuentre me dice. Porque de tal manera amó El 17, hermano. el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no se condenará. Fíjense. No sea condenado. Porque Dios no envió a su hijo, dice, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Sí. Ese es el asunto. Por eso dice aquí, tener misericordia. Tenemos que tener misericordia de los de afuera, Sí, amén. ¿verdad? De los que no Y darles el evangelio. Sí, amén. Y se salven. Y a los que dudan, convencerlos, dice aquí. No dice que no puedes convencerlos. Enseñan que no. Y luego dice, aquel que, porque algunos dicen que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero si ustedes se fijan aquí, dice aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y luego dicen, ay, cayó el hermano, adulteró, fornicó. Mentira del diablo, si nunca ha dejado de ser fornicario, nunca ha dejado de ser adúltero, nunca dejó de ser borracho, nunca dejó de ser la mujer prostituta, el hombre igual, andar en las cantinas, y ahí está metido en la iglesia. Ese es el asunto, que nunca nació de nuevo, nunca le enseñaron la escritura para que los convenza la palabra. Y como dice el apóstol Pedro, se compujan de corazón, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Compugirnos de corazón y reconocer que le fallamos a Dios. Señor, he fallado contra ti. Hay que leer la oración de Daniel, del capítulo 9 de Daniel. Daniel no se justifica a sí mismo, no, ahora los justificamos. Es que el niño, es más, si a un niño le dice, entiende. Lo que pasa es que no le gusta dejar la vida pasada, quiere seguir ahí en el fango, no quiere guardarse. Ahí no mora el Espíritu Santo, lamentablemente. Dice que no mora ahí. Dice que el Espíritu Santo mora en vasos limpios, no en vasos sucios. Entonces tenemos que enseñarle a los hermanos, a las hermanas, hermanos, eso es pecado, eso lo aleja de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero allí es donde entra, ahí donde entra el abogado Jesucristo, el cual usa los que están adentro de las iglesias, que son fornicarios, que son adúlteros, que son rateros, que son mentirosos, engañadores, estafadores, entremetidos en lo ajeno. Eso usan. Tenemos un abogado, dice, me perdona, Jesús es bueno. Jesús es bueno, sí, pero también es todo consumidor. Y también hará el pago a sus adversarios, dice la Biblia. Y la Biblia dice en Romanos, en Hebreos 10:26, ay, aquel que peca deliberadamente, que peque por voluntad, que tú solito vayas y peques. Ay de aquel que peca voluntariamente, no hay más perdón por sus pecados, dice. Yo considero a alguien que un accidente es algo diferente. Te caíste por accidente, te levantas, te sacudes el polvo y sigues caminando. Así tenemos que hacer los que nos caemos por accidente. Pero no puedes practicar el pecado voluntariamente. Esa es la gran diferencia. Por eso, hermanos, conducíos con temor y temblor delante de Dios, dice la palabra del apóstol Pablo,
para que en el día de su venida recibamos el galardón y acabemos la carrera, ¿verdad, hermano? Como dice el apóstol Pablo, he terminado mi carrera, ya estoy listo para ser sacrificado, dijo a Timoteo en el capítulo 4 de Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4 le dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. ¿Le tuvo miedo a la muerte? No. Pablo podía haber dicho, negado a Jesús, pero no lo negó. Ahora cualquier cosa le tiene miedo. Oh Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Oh Señor, te bendigo y te alabo, Dios del cielo, Dios de la tierra, Señor. Bendice aquí a mis hermanos, Señor, que están presentes, Señor. Ayúdalos, Señor. Dales entendimiento y sabiduría, Señor. Guíalos en tu palabra, Señor. Guárdalos de caídas, Señor. Tú eres poderoso, dice el apóstol Judas, Señor, para librarlos de caídas, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdame a mí también, Señor, que también, Señor, soy débil, Señor, pero poderoso en ti, Señor. Porque si el Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros, Señor, yo sé que en ti tenemos la victoria, Señor. Ayúdanos a terminar la carrera como dice el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos como dice el apóstol Pedro, Señor, a mantenernos en la doctrina de los apóstolos también, Señor, como dice el apóstol Judas, Señor. A seguir en la doctrina, Señor. A no dejarnos llevar, Señor, por la mentira, Padre Santo. Sé tú, Señor, el maestro. Sé tú, Señor, nuestro pastor. Sé tú nuestro guía, Señor. Yo no soy nadie, Señor. Tú eres el pastor, Señor. El único de ser digno de ser alabado, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.